Gracias. La asambleísta María Paula Romo. No está. Asambleísta Rosana Alvarado. Gracias, presidente. Sí es grato, a partir de la nueva Constitución, hoy debatir un sistema de seguridad diferente al que habíamos tenido en una ley aprobada por una dictadura en años pasados. Es completamente relevante este momento hablar también de una ley que se sustenta en una Constitución garantista, que es la que entonces tiene que servir como fundamento suficiente para hablar de una ley de seguridad integral, que son los conceptos que menciona la Constitución. A partir de la ley expedida en el año de 1979, su texto, su ideología, su forma de actuar fue asumida por las dictaduras militares de los siglos pasados, del siglo pasado. Sin embargo, es a partir de 1947 cuando se dicta el instrumento jurídico fundamental del sistema interamericano de defensa, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que establece que un ataque armado extracontinental a uno de los miembros será considerado un ataque armado a todos. Y entonces, a partir de eso, comienza a difundirse una doctrina que fue adoptada por varios países de América Latina y que sirvió luego como antecedente para justificar todos los adiestramientos utilizados y facilitados por los Estados Unidos a oficiales latinoamericanos en lo que se llamaba la Escuela de las Américas. Esta antigua ley mantenía entonces la doctrina tradicional de la seguridad, concebida como la doctrina de la seguridad nacional, la seguridad policial militar, la seguridad armada y la doctrina de la seguridad y defensa. Posteriormente, nuestra Constitución hace esta ruptura con los nuevos sistemas o con la nueva doctrina de una seguridad que utiliza un enfoque completamente integrador, y hoy por eso la Constitución de Montecristi es la que habla de diversas formas de seguridad. Hablamos de seguridad alimentaria, pero también hablamos de seguridad pública, de seguridad ciudadana, hablamos de seguridad nacional, en definitiva hablamos de seguridad integral. Entonces, estos supuestos más los otros que miran a una Constitución que determina y cambia el rol de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y que ahora se consideran instituciones que protegen derechos, garantías y las libertades de los ciudadanos de acuerdo al artículo 158. Ese es entonces el enfoque que debe tener esta ley y que se encuentra en los considerandos de esta ley. Sin embargo, el proyecto habla y en todos los temas desarrolla el tema de la seguridad integral y del sistema de seguridad integral, siguiendo lo que establece el artículo 3 de la Constitución. Sin embargo, es el nombre de la ley el que probablemente tiene que adecuarse mejor a lo que establecen los considerandos. De manera que, si bien obedecemos a lo que establece la transitoria primera de la Constitución, sí es importante determinar otro nombre bajo el enfoque de una seguridad integral. Es posible entonces que ese sea el nombre que sustente esta ley. En atención a lo que habíamos dicho, se establecen los considerandos de la ley. Sin embargo, en el artículo 1, que es con el que inicia esta ley, se observa ya la utilización del término orden público. Yo creo que pese a que la Constitución en algunos de sus artículos sí se refiere al orden público, resulta innecesario establecer el primer artículo de la ley, porque es un concepto demasiado amplio y se puede prestar para cualquier tipo de interpretación. Más allá, el tema del orden público ha sido un concepto cuestionado a lo largo de la historia. Sobre las competencias que se establecen en el proyecto para la Secretaría de Seguridad Pública, yo diría que pueden ser competencias que deben ser necesariamente aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad. No olvidemos que aquí, por ejemplo, tenemos las competencias de ejecución de movilización nacional, la elaboración del Plan Nacional de Seguridad, que deberían ser solamente aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad y no por la Secretaría.
En el mismo sentido, existen competencias atribuidas a la Secretaría Nacional de Inteligencia, como por ejemplo la de dirigir e integrar actividades y el funcionamiento de los organismos militares. Lo acertado máximo podría ser una coordinación, pero no la dirección. Me parece que son facultades que solamente deben ser posibles para el Consejo Nacional de Seguridad. El proyecto habla de 3 sistemas de seguridad, sin embargo, me parece que aún la Comisión puede hacer un esfuerzo por coordinar estos tres sistemas de seguridad integral y hablar de ellos de una manera mucho más ordenada. En el artículo 4, literal E, cuando se refiere al tema de la limitación de derechos y garantías, estamos de acuerdo, es lo que establece la Constitución. Sin embargo, antes que hacer una referencia a la Constitución, me parece que sería importante y necesario repetir aquí cuáles son los derechos y cuáles serían las garantías que excepcionalmente podrían ser limitadas. De otra manera, se podría suponer que en algún momento podríamos llegar a limitar todos los derechos y todas las garantías. Sobre eso, inclusive, existe el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que el Ecuador es parte, establece que no se autoriza a los estados la suspensión de garantías judiciales, que son indispensables para la protección de los derechos. La Corte Interamericana, en una de sus opiniones consultivas, determina que precisamente en los estados de excepción es en donde se necesita medios idóneos para el control de las disposiciones que se dicten. Por eso, las garantías sirven precisamente para proteger los derechos suspendidos y para proteger y preservar la legalidad en una sociedad democrática. Probablemente hace falta entonces determinar que las garantías judiciales no pueden limitarse ni siquiera en los estados de excepción. En el artículo 11 hay que tener también extremo cuidado cuando hablamos del intercambio de información y operaciones militares conjuntas o combinadas con otros países. Esto tendríamos que redactarlo de tal manera que no afecte o que no vaya en contra del principio internacional de confidencialidad en materia de refugio. Este principio resguarda a las personas que han sido expulsadas de sus países. El Ecuador tiene cerca de 600.000 refugiados colombianos y esa es una cifra que ha sido puesta por la misma ACNUR y que ha sido reconocida por la ACNUR. Entonces, existen razones de complicaciones graves que no podrían ser públicas, que no podrían ser fácilmente digeridas públicamente, ¿no? Porque podrían darse motivos de persecución a estos refugiados en los países en donde ellos se encuentren. Entonces, mayor precisión, diría yo, en el tema del principio internacional de confidencialidad en materia de refugio. Sobre la calificación de información reservada, secreta y secretísima, estoy de acuerdo en el tema de la prescripción que había planteado León Roldós. Creo que es hora de establecer allí una mora para los defectos de la prescripción, porque de otra manera de nada serviría si luego de que ya pasó esta calificación de información reservada, secreta o secretísima, ya no quedaría nada por hacer en el tema penal, civil o administrativo, ¿no? Sin embargo, en la clasificación de reserva, los niveles de la disposición o la clasificación y los niveles de accesibilidad de la información se establecerían en un reglamento. Esta viene a ser la restricción a un derecho, de manera que no podría clasificarse aquello a través de un reglamento. Esta clasificación tiene reserva de ley porque además se deben establecer, asimismo por ley, disposiciones y sanciones a quienes incumplan esta reserva, y la regulación del ejercicio de un derecho y el establecimiento de sanciones tiene reserva de ley según el artículo 132 de la Constitución. Por otro lado, esta clasificación nueva de información secretísima es algo que probablemente resulte innecesario cuando estamos hablando de sistemas de mayor transparencia, de mejor posibilidades de acceder a la información, de cero secretismos en algunos tipos de información, de manera que tal vez es suficiente hablar de información reservada y secreta y ya tal vez innecesario hablar de información secretísima. De todas maneras, sería importante revisar los años con los que se califica la reserva de esta información. Por otro lado, y finalmente, el artículo 26 establece en su primera parte
lo que se denominan los estados de excepción, pero a más de copiar textualmente algo que dispone la Constitución, encuentro que también existe una confusión entre el estado de excepción con el tema de la calamidad pública. Puede existir allí una confusión. Entonces, es necesario que ese artículo resulte mejor definido de acuerdo a lo que determina la Constitución. Gracias. Gracias.